Hola, buen día. Yo soy Raúl García y vamos a caminar juntos por un maravilloso proceso de aprendizaje durante esta conferencia. El tema es muy hermoso porque es crisis u oportunidad. ¿Cuál de los dos puntos, desde qué referencia, cómo lo tengo que ver? Bien, quiero decirte que el cambio es la única constante. Los cambios son siempre necesarios, ya sea que sean naturales o sean provocados. Estos siempre nos impulsan a evolucionar, nos invitan, pero el que se sube al tren del cambio constructivo debe tener en cuenta que las creencias juegan un papel importante. Tenemos dos tipos de creencias: creencias limitantes, que son las creencias poderosas. Las creencias limitantes, pensamientos como viene una crisis, va a haber problemas, versus una creencia poderosa. Viene un cambio y en él siempre hay una oportunidad. La semana pasada yo hablé contigo con respecto al TikTok, los pensamientos, el cambio del pensamiento, el pensamiento que me puede bloquear o el pensamiento que me puede liberar todo mi potencial. Hoy no solo vamos a hablar de manera intrapersonal, porque esto es constructivo, suma a lo que ya te había dicho. También vamos a trabajar la parte exterior, cómo lo estoy haciendo, de qué manera estoy visualizando los procesos, de cómo estoy haciendo actualmente frente a una situación, todo un proceso de oportunidad. Esto no es magia, solo es una forma de ver la situación de una manera positiva. Quien busca cambios los provoca y se inspira a través de ellos. Quien busca cambios es un pionero. Los pioneros son exploradores que vienen a buscar oportunidades y vencen sus temores y se lanzan a explorar y se preguntan constantemente qué hay atrás de aquel horizonte donde se ve luz en medio de una oscuridad, como una crisis, como esta parte retadora en la cual ya estamos enfrentando cada uno de nosotros. Quien solo contempla el cambio y espera la señal que hacer, es un colono. Es alguien que está esperando a que le digan cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que un explorador es un visionario, tiene un sueño, se marca un objetivo, ve oportunidades donde los demás ven problemas. Recordemos entonces, o quiero comentarte entonces, que una visión, pues es un objetivo, es algo que tú quieres lograr en el futuro. Y esta visión, hay tres maneras de verla. Y hay tres maneras como la gente la ve normalmente. Una visión sin acción es solo un sueño, se esfuma. Una acción sin visión carece de sentido. Te esfuerzas, te cansas, te frustras, te estresas, pero no hay una dirección. En cambio, si tú entrenas tu mente y logras una visión y te pones en acción, puede cambiar tu mundo, puede cambiar el mundo. Un explorador entonces es un líder nato que guiará a los colonos a un lugar seguro. Tú puedes ser uno de ellos. Es más, estoy seguro que tú lo eres, tal vez no te has dado cuenta. Un explorador entonces es el líder nato. Por eso, su principal herramienta es el pensamiento creativo e innovador. Creatividad es ver lo que otros no han visto, pero siempre ha estado ahí. Y tú tuviste la capacidad para verlo. Innovar es darle valor agregado a eso que tú viste, es ponerlo en funcionamiento. Y cuando hablo de un pensamiento creativo, no estoy refiriéndome a que pensemos en un invento nada más, lo clásico que siempre escuchamos. Pero si se te da, qué bueno. ¿Por qué no?
un invento que te ayuda a la economía casera o empresarial. No solo quiero hablarte de eso, sino también de que tengas la capacidad, la visión, la capacidad de observación, de interpretación, de encontrar esos cambios que nos pueden ayudar a optimizar nuestros recursos. Una persona que resuelve problemas es valiosa dentro de tu familia, dentro de una organización. Pero una persona que es capaz de visualizar un problema antes que éste se suscite, lo es más. La pregunta es, ¿por qué? Alberto Einstein dice algo bien interesante. Alberto Einstein dice, las crisis, para que la humanidad avance, solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Alberto Einstein. ¿Qué es lo que él nos está diciendo? Que la creatividad va a surgir cuando más la necesitamos. La creatividad es un gigante que vive dentro de nosotros. La creatividad está dormida en muchos de nosotros. Un sistema con el que vivimos actualmente, tanto de educación como político-social, puede estar bloqueando ese gran gigante. Y créanme que ha llegado momentos en que lo podemos despertar. El despertarnos no es tan complicado. El despertar solo es tener creencias de que quiero y puedo hacerlo. Las creencias son estados poderosos. Hay creencias limitantes y creencias potenciadoras. Son estados mentales. El creer que yo puedo ser capaz de visionar, de visualizar una oportunidad, o el creer que no voy a poder. Una visión es un sueño que yo quiero lograr en el futuro. ¿Tú tienes planteado hoy una meta? ¿Estás estableciendo una oportunidad? Hay un libro que se llama El hombre en busca de un sentido, de Viktor Frankl. Él era un psiquiatra, pero fue una persona sumamente interesante. Él vivió en los campos de concentración. Viktor Frankl aprendió algo bien interesante. En ese libro te lo plasma y te lo dice. Que cuando una persona tiene un sueño o una visión, puede ser capaz de sobrevivir aún a los grandes horrores de un holocausto como a los judíos les tocó en Alemania. Así es que él tuvo una visión e interpretó una creencia poderosa. Cuando fue atrapado y estaba en los campos de concentración, planteó 3 objetivos principales. 1, voy a sobrevivir. 2, voy a aprender de lo que va a suceder en este campo judío. 3, voy a ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda de acuerdo a mis conocimientos. Y así lo hizo. No solo sobrevivió, aprendió y ayudó. Y una de las cosas que él observó, aprendió, fue que cuando una persona tenía una visión, cuando una persona tenía un objetivo en su mente, algo que quería lograr en la vida, en el futuro, eran las personas que sobrevivían. Así es que él se abocaba a tratar de que cada una de las personas que estaban cerca en el campo de concentración tuvieran un porqué en la vida. Hay una anécdota con respecto a él. Cuando él salió del campo de concentración y puso su consultorio, una señora llegó desesperada y le dijo que quería que le ayudara porque quería matarse. Víctor la sentó en su sillón tranquilamente, le volvió a ratificar, entonces usted ya no quiere vivir, y dice, así es, por eso vine. Así es que Viktor Frankl sacó de su cómoda una pistola y se la puso a un lado de esta persona. Y le dijo, ahí está la pistola. Adelante, mátate. La señora, en una crisis mucho más fuerte, le dijo, pero ¿qué le pasa? Está loco. Si yo por eso vine para que usted me ayude. El punto es que él le dijo, bueno, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no agarra la pistola y se quita la vida? En ese momento hizo reaccionar a esta señora. Ella le cae el 20 que no lo hace, no porque
no quería hacerlo, sino no tenía verdaderamente la creencia para poderlo hacer. Así es que Víctor Frank poco a poco la fue llevando de la mano y le hizo ver que ella quería vivir, que en realidad tenía una meta en el futuro que quería cumplir. Buscar a una de sus hijas, encontrarla, ver que estuviera bien. Eso es un sentido y por eso se le llama, en el libro se le llama el hombre en busca de un sentido. Entonces, Alberto Einstein siempre habla sobre la crisis, bueno, habló sobre este proceso de la crisis. Son necesarias, son importantes, son las que van a ver por ti y van a pasar por ti oportunidades. Déjame decir algo. Las crisis siempre nos llenan de estrés, pero no es lo mismo tener terror que miedo. Terror es un estado que te impide pensar, actuar y ser. Cuando estamos aterrados, cuando decimos esto ya no se va a poder, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Mi mente está bloqueada completamente. Pero miedo no es igual a terror. El miedo es importante. El miedo me ayuda a prepararme. El miedo me ayuda a estudiar, a indagar. Por eso, tenemos que controlar nuestra mente para tener miedo y no terror. El miedo nos va a permitir tener la capacidad de observar oportunidades que están pasando frente de mí. Hay miles de oportunidades que pasan frente de mí. El hecho de COVID que nos esté llevando a estar más guardados en esta casa, que algunos estemos trabajando desde casa, que algunos posiblemente tengan que ir a la oficina o a la empresa a trabajar allá, no quiere significar que haya cambios. Posiblemente los cambios de la ruta o la forma en cómo tú estabas llegando a tu trabajo, tal vez evitar el metro y yéndote en bici, tal vez tu auto lo sanitizas o lo limpias de una manera diferente. Tal vez dentro de tu organización estás con algunas situaciones, pues por falta de material, falta de alguna mano de colaboradores y eso está ocasionando tal vez una productividad no tan adecuada. Pero eso significa una oportunidad, porque significa que tú puedes ver, alcanzar a visualizar todo aquello que de solucionarlo presente verdaderamente ideas geniales en el futuro. Creatividad no es solo desarrollar ideas. La creatividad es visualizarlas, saberlas atrapar y poderlas aterrizar. Entonces entra un concepto nuevo, creatividad e innovación. Digamos entonces, la creatividad es una forma de pensar diferente y la innovación es darle valor a eso que pensamos diferente. Y los dos conceptos deben de estar claros y precisos. Bien, entonces, tenemos que controlar nuestras emociones para tener miedo, no terror. Y tenemos que estar tranquilos para tener la mente abierta y poder ser visionarios. Te presento un reto. Yo te pregunto, ¿qué oportunidades estás tú teniendo dentro de tu organización? Porque son iguales a las que presentan en esta imagen. Busca, por favor, el patito diferente. Te voy a dar unos minutos. Adelante. Ok, creo que el tiempo es más que suficiente. ¿Alguien encontró el patito? ¿Me podría comentar, por favor, un patito diferente? Uy, pues muchos lo encontraron, todos pusieron casi en el chat. Claro, eso está genial. ¿Por qué? Porque a veces esos pequeños detalles pueden hacer la gran diferencia. Déjame decirte un fenómeno que existe en nuestras mentes. Se llama ceguera de taller, ¿de acuerdo? Es dejar de ver, o podríamos traducirla como la pérdida de oportunidades, ¿de acuerdo? La ceguera de taller impide ver lo extraordinario dentro de lo ordinario. Un pequeño detalle puede pasar desapercibido. Si yo no te hubiera pedido que buscaras el patito diferente, igual tú puedes ver la imagen como una serie de patitos divertidos y hasta ahí podría haber llegado. Pero el hecho que tú te forces a ver un detalle es bien importante, porque todo lo que hacemos habitualmente dentro de nuestro trabajo o dentro de nuestra familia, en la forma en cómo organizamos nuestra economía,
siempre hay detalles que pueden hacer la gran diferencia, que se pueden convertir en oportunidades. Ok, si tú ya visualizaste esta oportunidad, te va algo un poquito más diferente y te voy a dar menos tiempo. ¿Cuáles de estos osos se ve diferente? 1, 2, 3, adelante, y tienes solo unos segundos. Listo, tiempo. ¿Quién nos comenta? ¿Dónde encontraron la diferencia? ¿Realmente hay una diferencia? ¿No existe? Pues ahora, a diferencia de la lámina anterior, solamente una persona encontró una diferencia. Claro. De que es el C, el oso C. El oso C. Les voy a dar una oportunidad, de acuerdo a la referencia de esta persona, que fue un visionario, que pudo ver la oportunidad mientras los otros no lo vieron y que ya está marcando el camino. Les voy a dar unos segundos para que busquen la diferencia que tiene C con respecto al A y al B. Ok, ¿ya la vieron? La diferencia está en el moño del oso, en las líneas que marcan los pliegues de su moño. En el lado derecho, desde mi perspectiva, viéndolo en mi lámina, son líneas que son diferentes a las líneas de los demás osos. Esos pequeños detalles son las grandes oportunidades. Ahí es donde los que empezamos a tener creencias de que podemos ser visionarios, empezamos a ver ese mundo diferencial. Entonces, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo que tú cada vez seas más sensible y que pongas en práctica una competencia de observación hacia los detalles en las cosas, cómo las estás procesando. Tú debes de ser alguien que provoque el cambio. No hay que esperar a que el cambio venga. Hay una diferencia entre ser colono y pionero. Gabriela, ¿quién fue el que encontró la diferencia en el C? ¿Cómo se llama? Susana, creo que es Susana Garfias. Okay. Susana, muchas gracias. Podríamos decir que Susana en este momento se convirtió en un pionero y no en un colono, ¿de acuerdo? Y que todos los que estábamos en el grupo con Susana fuimos colonos, porque Susana nos indicó el camino del cambio, aquello que estaba ahí, pero que no fuimos capaces de observar. La diferencia entre un colono y un pionero es que el pionero es alguien que se arriesga, es alguien que está buscando constantemente oportunidades, amanece todos los días preguntándose qué hay atrás en ese horizonte. Una visión de futuro, entonces, es un sueño, un objetivo, una oportunidad que yo quiero encontrar y que sé que está atrás del futuro. Una visión es un sueño, es un objetivo, algo que yo quiero lograr, pero la oportunidad me la va a dar mi capacidad de querer encontrar lo que hay atrás de ese horizonte. El pionero se arriesgaba, el pionero buscaba y se iba por caminos diferentes, cruzaba cascadas, ríos, peleaba con animales, subía riscos, se arriesgaba en caer, en morir incluso de hambre, pero cuando llegaba al otro lado del horizonte, descubría verdaderamente mundos llenos de oportunidad. ¿Qué es lo que hacía el pionero? Una vez que descubre ese mundo lleno de oportunidad, regresaba a donde estaban todos los colonos, les decía lo que había visto y la ruta probable más adecuada para llegar a él, y todos los colonos querían llegar a ese lugar que el pionero vio, y así que lo seguían. La invitación es que nosotros empecemos a ser pioneros y no colonos, que podamos tener una visión. Pero ¿qué te estoy hablando? Fíjate bien, no solo te estoy pidiendo que desarrolles ideas tal vez de un servicio, de un producto que puede diferenciar lo que está sucediendo, el valor agregado dentro de tu organización. No solo te estoy pidiendo que puedas tener ideas para procesar tu gasto, tu situación financiera dentro de casa, sino también te estoy pidiendo que visualices y busques encontrar detalles en todo lo que hacemos. Es decir, tú puedes ser capaz de encontrar una nueva forma de cómo estás procesando un reporte, el cual puede dar
como resultado la optimización del tiempo. Y ese tiempo disponible en otra acción nos puede aumentar la productividad dentro de la organización o puede aumentar la posibilidad de tener un gasto mejor diseñado dentro de nuestro hogar. Esto es entonces que la forma en cómo veamos las cosas es la forma en cómo podemos encontrar respuestas, como la parte de este oso. Entonces, yo te pregunto, actualmente tú, en lo que estás viviendo en estas semanas en las cuales ya estamos sometidas a un cambio, ¿has interpretado una oportunidad? Una forma de optimizar los recursos materiales, humanos, financieros, dentro de tu organización, dentro de tu negocio, dentro de la estructura familiar. Me gustaría escuchar a alguien qué piensa sobre esto. ¿Sí? Soy Rosario. Hola Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escucho. Bien, muchas gracias. Pues la verdad, una oportunidad muy importante gestionar equipos a distancia. Bien. ¿No? Eso, bueno, no es tradicional, por lo menos en la gestión que he llevado. Y hoy, bueno, es tener nuevas herramientas tecnológicas, pero también de gestión. También es no solo la gestión del trabajo en sí, sino también la gestión de las emociones de los colaboradores en sus casas. Y que eso está directamente proporcional con la productividad. Entonces, pues muy agradecida de que nos están dando esta información porque así me preparo mejor para estar con ellos. Así es. Lo que va a pasar, que te vas a convertir en una pionera, porque todos estamos siendo empujados a tener este cambio, pero tú te empiezas a preguntar, ¿qué otras aplicaciones puedo utilizar? ¿Qué otra tecnología puede haber? ¿De qué manera puedo gestionar las emociones? ¿Cómo se deben de iniciar las sesiones de trabajo? Primero para conectar en una emoción más adecuada y mantener un estado de ánimo abierto que nos pueda ayudar a procesar la productividad. De eso estoy hablando, porque cuando tú te forzas a querer ver lo que antes no veías, te estás convirtiendo no solo en una visionaria, sino en una pionera. Y estoy seguro que en el camino vas a encontrar oportunidades y en su momento tú vas a llegar a decir, la diferencia está en C, no en A y en B. Y si lo hacemos, podemos darle valor agregado o podemos optimizar los recursos que pueden ser reinvertidos en un camino diferente dentro de la organización. Te lo agradezco. Estoy seguro que muchos como tú están alineados dentro del proceso. Así es que quiero platicarles que en la vida existen las serendipias. Las serendipias son encuentros casuales, oportunidades casuales, pero que solo son aquellos capaces de ver los que tienen mentes preparadas para poderlas potenciar o capitalizar. Debes entonces estar atento a las oportunidades que se te presentan todos los días. Te voy a platicar, por ejemplo, la serendipia del chef George. George, en ese tiempo, hacía sándwiches. El sándwich llevaba papas dentro, unas papas que eran cortes gruesos y que eran asados o eran puestos en aceite para ablandar la papa. Y había, la historia que cuenta George es que tenía un cliente, un comensal, que siempre se quejaba de sus papas que estaban grasientas y gruesas. Cada vez que ese comensal se presentaba, era siempre el comentario que tenía. Así que George se enojaba con él. De verdad que se enojaba. Pero el enojo solo es una emoción que pasa unos instantes, porque si verdaderamente te pones en silencio, la emoción siempre te quiere decir algo. Entonces, para una vez que George se calmaba un poco, empezaba a pensar, ¿por qué él se queja de una papa gruesa y grasienta? ¿Habrá una manera diferente para que él no tuviese una papa gruesa y grasienta? Pero se le ocurrió algo, tal vez como una broma, e incluso tal vez como una manera de vengarse a los comentarios de ese comensal. En ese momento,
él empezó a ver una situación diferente a cómo él cocinaba las papas. Así es que cuando llegó este comensal a desayunar y pidió su mismo sándwich, sabedor que se iba a quejar exactamente de lo mismo, agarró las papas y las empezó a cortar lo más delgadito que pudo, como una hoja de papel, pensando, con esto voy a ver si se queja de una papa gruesa. Pero habla de lo grasiento, pues ahora se la voy a freír completamente. A ver ahora qué le pasa, qué me puede decir, ahora sí que se queje. Así es que cortó las papas delgaditas, las frió completamente que quedaran crujientes, las metió en el sándwich y el resultado, creo que hoy todos lo sabemos. No solo el cliente le fascinó, lo felicitó, le encantaron las papas y así es como nacieron las papas chips, esas papas famosas que hoy todos tenemos. Eso es una serendipia, es una oportunidad que se le presentó en la vida que tal vez él no estaba buscando. Él no decía, quiero buscar una manera diferente de hacer las papas, pero al tener un problema, una situación que ya lo estaba estresando, se convirtió en un pionero, se arriesgó, buscó una solución y la encontró. Otro clásico ejemplo es el caucho de la vulcanizadora, ¿no? El caucho dentro de la vulcanización. Este señor Goodyear, que era un fabricante de neumáticos, en sus tiempos los neumáticos no eran muy duraderos, se hacían grietas dentro del neumático, el cual dejaba de ser funcional, e incluso el caucho olía de una manera no tan agradable, pero era lo que había. Cuenta la historia entonces que él, dentro de la máquina procesando una nueva llanta, por un error, tirando sosa dentro de la llanta. Y eso hizo, cuando la sacó, que hubiera una llanta más flexible, que no estaba oliéndola. Al ponerla en práctica, encontró un proceso que se llama vulcanización. Eso es la forma de las serendipias, cuando alguien no solo está atento a lo que está haciendo, sino que después de un error o de un cambio no previsto, tiene la capacidad para observar las consecuencias que tuvo ese acto. Esas son serendipias. Y las serendipias las tenemos todo el tiempo, solo que no las vemos. Te voy a explicar algo. Es muy valioso una persona que resuelve un problema. Y dentro de una organización, dentro de una familia, siempre hay alguien que tiene un liderazgo muy marcado porque sabe resolver un problema. Se presenta, es altamente analítico, procesa su pensamiento y establece una solución de acuerdo a las vivencias que ha tenido en el pasado y lo resuelve. Pero lo que yo te pido, no solo seas esa parte de este personaje que resuelven un problema, sino que seas parte de aquellos que pueden visualizar una oportunidad en un problema antes de que se suceda. Te lo pongo así. Hay quienes saben tapar perfectamente un agujero que se creó y hay quienes pueden ver ese agujero antes de que suceda. Eso te va a marcar un liderazgo mucho más poderoso dentro del proceso del cambio. Porque cuando tú empiezas a ser un cazador de esos problemas potenciales que en el futuro pueden llegar, que tú puedes ser capaz de ver, te puedes anticipar, resolverlos, incluso antes de que suceda. La pregunta es, ¿por qué te vuelves un líder más poderoso, un pionero más poderoso, si sabes anticipar, ver un problema antes de que suceda, a aquel que sabe resolverlo? Me callo y me gustaría escuchar a alguien que me diga por qué es más valioso alguien que se anticipa al problema. Y fíjate, Raúl, que el tema de anticiparse a los problemas lo que permite es que en lugar de que yo tenga que reaccionar a las cosas que me suceden, yo puedo ir empujando o generando los procesos de cambio
y entonces, en lugar de que las circunstancias me muevan, yo puedo ir moviendo las circunstancias. Entonces, ahí yo puedo elegir en lugar de solo responder. Sí, me encanta, Pablo, te agradezco mucho. Por eso nos hace muy valiosos aquellos que somos capaces de visualizar esa oportunidad en lo que puede haber sido un problema para los demás. Y mientras que alguien es experto en resolver problemas, yo me convierto en experto en anticiparme y resolverlo. ¿Por qué soy valioso entonces? No solo porque empiezo a forjar una competencia ideal de un líder que es un pionero que va a transformar el futuro, aprovechando las oportunidades, sino optimizo todos los recursos. Quien resuelve un problema tiene que utilizar recursos ya existentes para poder, es más, gastar más recursos de los que ya existen para poder sacar ese problema adelante. Y quien es capaz de visionar, de visualizar la oportunidad antes de que se geste, va a optimizar cualquier recurso, financiero, de tiempo, el más vital, el humano. Y eso es importante. Entonces, quiero decirte algo. Una visión sin un sueño carece de sentido. Es decir, más bien una visión sin trabajo carece de sentido. Es solo un sueño. Una visión o trabajar duro sin un sueño no te va a llevar a ningún lado. Pero una visión puesta en acción puede transformar el mundo, puede transformar tu mundo. Y eso es algo que sí vale la pena verdaderamente pensar. Todos tenemos dos círculos, el círculo de influencia y el círculo de no influencia. De lo que yo te estoy hablando es que tú seas un cazador de oportunidades dentro de tu círculo de influencia. Tu círculo de influencia es todo aquello que tú puedes ser capaz de visualizar internamente dentro de tu organización, dentro de tu proceso familiar. Es todo aquello en lo que tú estás trabajando, donde tú estás inmerso, donde puedes ser experto. Solo que tienes que ser consciente para evitar la ceguera de taller. Hagamos un pequeño ejercicio sobre la ceguera de taller. Todos tenemos un celular o todos tenemos un reloj de pulso. En este momento no quiero que lo veas, por favor. Solo tenlo presente ahí. Trae a tu mente todos los detalles que tú puedas pensar dentro de tu reloj o de tu celular. Color, tipo de letra, donde hay logotipos, donde hay alguna apertura, algún botón. O sea, repasa mentalmente tu celular o tu reloj. Te doy 30 segundos. ¿Ok? Una vez que tú ya repasaste mentalmente tu celular o tu reloj, te pido que lo veas. Revisa todos los detalles que tiene tu reloj o tu celular en su caso. ¿Alguien me puede hacer comentarios de qué fue lo que pasó entre el repaso que tuvo mental y el repaso físico que está teniendo en su reloj o en su celular? Y por ejemplo, aquí creo que es Rosalinda Sánchez, dice, yo no me acordaba de qué fondo de pantalla tenía. Sí, qué genial. Sí. Laura Caparroso nos dice, detalles pequeños a los que no les había puesto atención. No sé si alguien quiera participar en viva voz. Yo tengo un comentario. Por favor, adelante. Yo me llamó mucho la atención que me hice un concepto mental de mi teléfono y cuando lo vi, caí en la cuenta que mi concepto era influenciado por comerciales, por el constructo social que tenemos de lo que es un celular, pero no se parecía al mío. 2 o 3 iconos que uso frecuentemente sí estaban ahí, pero en general hice en mi mente la imagen de un celular de comercial y al compararlo con el mío dije, ni siquiera se parece. O sea, me llamó mucho la atención ese cambio. No, muy padre, te lo agradezco mucho. Yo creo que si buscáramos más información, la mayoría en un porcentaje muy alto va a caer en comentarios como el que tú en este momento, Laura y otros participantes nos están diciendo. Eso es parte del círculo de influencia. Todo aquello que tú puedas observar dentro de lo que tú estás procesando actualmente. Es decir, te lo pongo de esta manera. Tú eres experto en tu reloj. Tú eres experto en tu celular. Yo quiero que hagamos una cuenta de cuántas veces tú crees que consultas el reloj o consultas tu celular en el día. ¿Cuántas?
150, 200, 300 veces. Y si eso lo multiplicamos por una semana o lo multiplicamos por un mes y buscamos y hacemos una cuenta de los meses o los años en los que yo soy dueño de ese celular o ese reloj, ¿no se supone que nos debe de convertir en unos expertos? La respuesta es sí. Esa es la creencia limitante que tú tienes con respecto a lo que haces cotidianamente. O sea, nos creemos expertos porque tenemos una alta capacidad para hacer lo que hacemos, pero te estás dando cuenta que en un sencillo ejercicio, tan pronto tú pensaste y fuiste y verificaste tu celular o tu reloj, empezaste a encontrar pequeñísimas diferencias como la del oso o como la del pato, que era mucho más visible. Esas son las oportunidades y esas son las cosas que yo quiero que tú tomes como parte de una visión de futuro para poderlo transformar. Si ya eres capaz de ver y eres capaz de creer, eres capaz de transformar. Así es que, como este ejercicio de reloj, haz todo lo que haces. Es decir, me siento a trabajar, empiezo a procesar mis reportes y no solo hago el reporte, sino empiezo a ser consciente de todos los detalles con los cuales estoy haciendo el reporte y posiblemente encuentre algo que siempre estuvo ahí, pero no era capaz de ver. Hago a un lado la ceguera de taller y tal vez ese pequeño detalle haga la gran diferencia en lo que tú estás haciendo. ¿Qué hice? Dicen los japoneses, observar diariamente pequeños detalles que van a hacer grandes transformaciones en el futuro. Eso es parte de lo que tú tienes que hacer como un pensamiento de liderazgo, un pensamiento de cambio. ¿Ok? Te invito a que leas lo que está ahí escrito. Esa parte que parecen claves. Adelante. ¿Alguien puede leérnoslo o por lo menos platicarme cuál fue la historia que está escrita ahí? Sí, yo puedo. Por favor, adelante. Mira, observando dos chicas brincando en la arena, estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puentes. Cuando estaban acabando, vino una ola, destruyendo todo, reduciendo el castillo a un montón de arena y espuma. Continuará. Sí, ¿no te parece increíble? Y te agradezco mucho. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Oye, Mariana, te agradezco mucho lo que estás diciendo. Yo estoy seguro que muchos de tus compañeros están exactamente lo mismo. Fueron capaces de leerlo sin ningún problema, tal vez un pequeño atorón, pero de corrido, y pudieron entender el mensaje. El punto es que ya nos dimos cuenta que está plasmado de errores, está plasmado tal vez no de errores, sino de formas diferentes de interpretar una palabra, pero nuestro cerebro es tan mágico, tan maravilloso, que va a anteponer ante ti la experiencia y te va a hacer leer donde no necesariamente es la información que deberías de haber leído. El cerebro entonces puede pasar por desapercibido los errores. Eso es el error tal vez de una experiencia. Va de nuevo, tómate un espacio, tómate un tiempo y empieza a ser consciente todo lo que tú eres capaz de descubrir, porque una vez que lo has descubierto, te vas a empezar a convertir en un pionero. Hay dos procesos que podemos interpretar aquí. Uno, lo dije la sesión pasada, los modelos mentales. Los modelos mentales son juicios, prejuicios, suposiciones, creencias que tenemos de acuerdo a los aprendizajes que hemos tenido en el futuro. Pero también aparece un nuevo actor aquí, que es los paradigmas. Pero, ¿cómo ser un cazador de paradigmas dentro del proceso? Ok, te invito a este reto visual. Te van a pedir que cuentes los números de los pases. Por favor, presta mucha atención. How many passes does the team in white make? Go! Perdón. The answer is 13. Okay. But
Did you see the moon? Ok. ¿Contaste los pases? ¿Fueron 3 exactamente? ¿Tuviste esa capacidad, esa experiencia, esa capacidad de observar y de interpretar el resultado que te estaban pidiendo? Porque es lo mismo el resultado que te piden en tu empresa o en tu negocio o en los resultados que tú debes de tener dentro de tu familia. Pero la pregunta ahí que nos están interpretando, ¿alguien vio el oso bailando? ¿Vio el oso bailando o no lo viste? No, parece que nadie vio al oso bailando. Ah, bueno, Laura dice que ella lo vio. Laura Caparroso. Oye, Laura, es que cuando uno empieza a ser diferente y a ver más allá de los detalles de lo que la información y la experiencia nos da, nos puede interpretar como locos, decir como que te la fumaste, como que te tomaste algo. O sea, ¿cómo es posible que tú hayas visto un oso? ¿Cuándo apareció un oso en esa imagen? Bien, para todos aquellos que no fueron capaces de verla, veamos el video de nuevo. Entonces, veamos el video, ¿ok? ¿Listos? Va de nuevo. Walking bear. Solo quiero decirte que la vida no te va a dar esta oportunidad. Ojalá fuera genial. Tuviésemos la capacidad de regresar en nuestra mente la información. Va en el oso que está bailando en el centro, que se está haciendo por uno, que está haciéndose a un lado. ¿Ok? Ahora sí, me gustaría escuchar o ver si alguien vio el oso. No, pues ya, ahora sí, todos los que no lo vimos, ya nos fijamos en el oso y ya estamos poniendo que sí lo vimos. Claro, ¿no es increíble? ¿No es sorprendente? Decir, el mensaje es contundente. Al realizar actividades concentrándote en lo que haces es importante, pero tienes que ser capaz de ser consciente que tenemos cegueras de taller y que si tú procuras estar atento a tu entorno en lo que está sucediendo, lo que estás haciendo, vas a ser capaz de ser consciente de ver osos bailando, porque esos osos son oportunidades y esos osos solo lo ven los líderes pioneros. Y cuando tú interpretas la oportunidad, optimizas recursos, resuelves situaciones, aumentas la productividad, tienes ahorros dentro de casa, la vida se vuelve como un espejo, más bien como un vidrio transparente, limpio, donde eres capaz de ver lo que otros no ven. Eso es parte del proceso de la creatividad. Esto es interesante. Entonces, ¿qué te pido? Te voy a dar algunos consejos para potenciar tu creatividad y poder visualizar esas oportunidades que se nos presentan, llamados, como dijimos, serendipias. Primer consejo, tener creencia de que yo soy una persona creativa. Todos somos creativos, tenemos un gigante dormido, lo dije, pero hay que practicarla como cuando tú practicas un ejercicio para aumentar el volumen de tus brazos o de tus piernas. Es exactamente el cerebro. Practica, practica, practica. Rétate constantemente. Ok, si yo tengo que ver la tele sentado, ¿es la única forma de la cual yo puedo ver la tele? ¿Habrá caminos alternativos y diferentes que me permitan ver la tele? Algunos tal vez te incomoden, algunos serán muy locos, pero tú no sabes qué puedes descubrir. Tal vez no es el ver la tele, tal vez es la forma en cómo te acomodas para ver la tele. El tener creencias de ser creativo es meramente importante. Vuélvete un loco, vuélvete un soñador, vuélvete alguien que tenga una alta curiosidad, que se pregunta constantemente, que se cuestiona. Vuélvete un experto en lo que estás haciendo conscientemente, pero también vuélvete alguien que tiene la claridad y la mente abierta para buscar oportunidades. Segundo consejo, tener autoconocimiento de nosotros mismos. Nadie sabe lo que es bueno hasta que la vida te empuja a que aprendas en qué eres bueno. Y hay muchos que lo saben descubrir y no debemos de esperar que la evolución, el cambio, la situación financiera brutal que vamos a vivir o estamos viviendo nos alcance.
Tú debes saber en qué eres bueno. ¿Saben que hay personas que se mueren y nunca supieron en lo que eran buenos? Tal vez iban a ser unos grandes músicos, pero como nunca tuvieron tiempo, porque a lo mejor les dijeron que era ridículo, que no gastaran dinero en clases o en comprar un piano que nada más va a estorbar en la casa, nunca lo hicieron. ¿De acuerdo? Hay un libro que te estoy poniendo aquí en la imagen que me encanta, que se llama Ahora descubre tus fortalezas. En el libro te platican que normalmente estamos trabajando en nuestras fortalezas. El libro te ayuda a que encuentres cuáles son tus fortalezas, cuáles son esas competencias en las que eres bueno. Y una vez que las encuentras, no las sueltes, ponlas a trabajar, porque son las que van a ver ese oso bailando. Siempre ten procesos de introspección. Siempre reflexiona, analiza antes de empezar algo. Piensa en lo que vas a hacer. Piensa en lo que necesitas para hacerlo. Y cuando lo estés haciendo, estoy seguro que vas a empezar a ver oportunidades porque te diste el espacio para eso. Ten una motivación elevada. Por eso te digo, sé ese soñador. Sé esa persona que tiene ese sueño de querer buscar esa oportunidad. Atrévete. El motor, el combustible es la emoción, la automotivación. Tú puedes hacerlo. Curiosidad mental. ¿Cómo estoy trabajando actualmente? ¿El trabajar en home office es suficiente? ¿Habrá una manera diferente? Curiosidad mental. ¿Cómo lo hacen en otras partes del mundo? ¿Qué está pasando y cómo están trabajando en otras situaciones muy parecidas a las que vamos a estar viviendo? Ten pensamiento lógico. Sí, es importante, pero también el pensamiento lateral, el pensamiento creativo, el pensamiento que debe ser disruptivo, el pensamiento que debe buscar caminos alternativos. En la silla que yo estoy sentado es una silla, pero a lo mejor se puede convertir en un auto, en una carretilla, se puede convertir, ese es el pensamiento lateral. Si eres capaz de soñar, eres capaz de aterrizarlo, porque no solo hay que soñarlo, hay que saberlo aterrizar, pensamiento lógico, y ahí es donde entra la intuición y la razón. La intuición es un ángel que te habla al oído. La intuición lo tenemos que saber escuchar, porque tal vez es la interpretación de la oportunidad que se está gestando en ese momento. Sé un pionero de paradigmas. Hay que saber romper un paradigma. Mientras que unos ven un 6, nosotros podemos ver un 9. Un paradigma es el límite conceptual que les damos a las cosas de acuerdo a nuestro conocimiento. Bien, entonces, con todo esto que hemos estado construyendo, llegamos a un punto bien importante y esencial, que si bien nos estamos o nos debemos de convertir en líderes pioneros, un pionero debe de saber romper un paradigma. Mientras unos ven un 6, otros ven un 9. Y 9 tiene mucho más ventaja que un 6. Yo te pregunto, ¿cómo es un dado con el que tú juegas serpientes y escaleras, por ejemplo? ¿Alguien me lo puede describir? Y yo creo que todos los que estamos conectados pensamos exactamente igual, porque es lo que es, tú no nos estás mintiendo. Un dado es un cubo, tiene 6 lados, es prácticamente del 1 al 6, y tan es verdad lo que tú me estás diciendo que aquí te muestro uno. Esto es un dado, y es correcto como pensaste tú y como pensaron los demás. Pero aquí es donde llegamos a un punto de reflexión donde yo los invito a profundizar. ¿Quién dijo? ¿En qué política está escrito? ¿En qué normatividad nos dice que los dados deben de ser de 6 lados? ¿Quién crees que nos lo dijo? Te pregunto, dímelo. Es cierto. No hay nada donde esté escrito, pero la costumbre, como tú lo dices, la manera en que hemos vivido siempre, el jugar un juego de azar de mesa con un dado de esas características, nos dicta en nuestra mente que así debería de ser y se construye una creencia una creencia incluso permanente de que así son siempre. Eso es un paradigma. Entonces, ¿qué es un paradigma? Es un límite conceptual
que les damos a las cosas. Y una vez que lo damos por hecho, que siempre van a ser así. Pero yo te dije que un explorador debe de buscar siempre, debe de explorar, debe de preguntar. Y las preguntas a veces nos las tenemos que hacer nosotros mismos. ¿Un dado necesariamente es de 6 lados? Si yo tengo una necesidad frente a una situación que hoy se me presenta como un reto, ¿es necesario que yo siga jugando con un dado de 6 lados? ¿Habrá dados de diferentes dimensiones? Exploraré, buscaré, indagaré, investigaré. Y si no, tal vez hasta yo mismo podré crear el producto tal como yo lo necesito, o la ideación tal como yo la necesito. Y cuando tú empiezas a explorar, nuestro cerebro es tan mágico, tan hermoso, tan maravilloso, que te va a dar chispazos creativos que si no te hubieras forzado a hacerlos, tal vez nunca hubieran llegado. Y mira, aquí tienes un dado que ya no es de 6 lados, sino de 10. Y alguien me puede decir, bueno, pero es que eso no es un cubo. Primero déjame decirte, 6 lados frente a 10 lados tiene mucho más ventaja del de 10 lados. En un tiro donde te salga 9 versus 6 máximo en el anterior, siempre te va a dar ventaja. Ahora veamos ese segundo punto. Cubo. Entonces, ¿esto no es un dado? Pues llámale el X4385, pero funciona exactamente igual. Entonces, tu paradigma no es la forma, sino el nombre del producto. Dado. Yo te invito entonces que vayas a un taller mecánico, por ejemplo, y preguntes o pidas un dado de media, a ver qué te entrega. Te vas a dar cuenta que es algo completamente diferente. No te bases en el nombre, sino en la forma, en la función, en la concepción en la que nosotros podemos aprovechar la forma en cómo lo estamos viendo. Acuérdate que yo te dije, creatividad es ver lo que otros no han visto, pero siempre ha estado ahí, e innovación es darle valor agregado. Lo que sigue es ponerte en función, ponerle, crearlo, hacerlo. Entonces ya te diste cuenta que los dados no son de 6, hay dados de 10, pero no nos tenemos que limitar con esto. Nos debemos de cuestionar siempre. Y si hay un dado de 6, ¿puede haber un dado de? Dímelo. Puede haber un dado de 20, de 30, de 40, de 50, mientras que haya una cara plana como tú lo mencionas. Mira, aquí tienes un dado que ya no es de 6, ya no es de 10, ahora es de 20. Si tú te das cuenta, estamos rompiendo paradigmas. Tú creías o creíamos, o los colonos creían que los dados eran de 6, pero llega un explorador, rompe el paradigma y no solo muestra que hay dados de 6, sino que descubre y muestra el camino para que los demás vean dados de 10 y se creó un nuevo paradigma. Pero si lo dejáramos así, en la siguiente sesión que nos te preguntara cómo es un dado, así como me contestaron es un dado de 6, seguramente te vas a quedar con la concepción de que los dados son de 10 lados. Pero no, estamos descubriendo que constantemente hay que crear y romper paradigmas. Teníamos uno, creamos otro, se puede estacionar como un paradigma, nos seguimos cuestionando y se aterriza en uno nuevo. Entonces, me comentas que los dados pueden ser de muchas cantidades, siempre que haya una cara plana, lo cual es correcto. Puede haber dados de 90, de 100, y eso no les parece increíble. Esto no nos abre un mundo divergente, llenos de posibilidad, de todas esas serendipias en las que hablamos, encuentros casuales, en donde tú puedes ver ya oportunidades rompiendo incluso paradigmas. Eso es provocar la evolución, eso es provocar el cambio, y eso es parte de lo que debe de hacer un líder como tú. Pero yo quiero que te aventures un poco más allá, y eso es un criterio de una creencia. Todos somos creativos, tenemos un gigante dormido, solo despiértalo y cuestiónate. En este momento, tal vez en este momento álgido de esta oportunidad que se nos está presentando en un cambio económico, incluso de salud,
necesariamente necesitamos dados planos, con caras planas. Y si yo te dijese, yo sueño, yo visualizo dados completamente redondos, ¿tú qué me dirías? ¿Estoy loco? Tal vez sí, porque locura depende de la perspectiva con que se quiera ver. Los locos son los que rompen los paradigmas, los locos son aquellos que se atreven, y esa es parte esencial de lo que tenemos que hacer frente a una situación de crisis. Y déjame decirte, viene una vez más el proceso de incubación. Tal vez en ese momento yo no tenía claro cómo hacer un dado redondo. Sabía que tenía que tener un dado redondo porque esa es la respuesta a la modificación de un proceso o a la optimización de un recurso que hoy no tenemos. Si tú te relajas y das pausa a tu cerebro, no necesariamente es inmediato. Tal vez en el transcurso de unas horas o de algunos días, ves jugando a tu hijo o a un niño con una pelota, tú recuerdas que estás buscando cómo hacer un dado redondo, te das cuenta que la pelota no es sólida, no es hueca, te empieza a caer una lluvia de ideas, la pelota hueca, y si yo tuviera un dado que fuera hueco, ya no sólido, para empezar empiezas a romper un paradigma, y en ese dado hueco, si yo le pusiese algunas celdas donde debe de haber los números de la parte exterior, celdas interiores, y en esas celdas, bueno, no nada más las celdas, sino colocar un balín, ese balín puede jugar en ese hueco y caer en cualquiera de esas celdas y indicar de manera correcta un número, tal vez tú ya encontraste el horizonte de luz donde los demás solo ven esa oscuridad. Y mira, para no hacerte largo la historia, aquí tienes, si alcanzas a escuchar, un dado completamente redondo, completamente funcional. Ese es el explorador, ese es el líder visionario que se puso en acción y le muestra al mundo la posibilidad. Así es que quiero que pienses y te quedes bajo este criterio. Si te vuelvo a preguntar cómo es un dado, piénsalo bien antes de contestarme. ¿No cambia completamente tu percepción? Un dado depende de la necesidad. Un dado tiene la forma que yo quiera dependiendo de la necesidad. Me pareció brillante y estoy seguro que los demás participantes están pensando en esto. Ese es el criterio con el que debemos de ser funcional. Ese es el criterio con el que tú debes de estar trabajando frente a cómo hacer un reporte o las cosas cómo están sucediendo hoy que estás trabajando en home office, o cómo es ese proceso de producción, o cómo es ese empaque, o cómo debe de hacerse ese embarque, o cómo debo de cocinar este producto sin ingredientes que hoy me hacen falta, o cómo debo de optimizar mi recurso económico en el gasto funcional que estoy teniendo dentro de mi proceso familiar. Una serie de cuestionamientos que solo te van a abrir la llave a la oportunidad. Siendo así, yo quiero que te quedes con este tipo de pensamientos. Es un pensamiento bien importante. Yo cambio al mundo cambiándome yo. Esto es de un maravilloso pensador llamado Víctor Martín. Y te recuerdo, las puertas del cambio se abren por dentro. Yo soy Raúl García, Willy Creativo, y junto con Lead Vision, me encantó que nos hayas acompañado en esta maravillosa aventura del conocimiento. Muchas gracias. Hasta pronto.